A ver, si digo la palabra migraña, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Un dolor de cabeza terrible, ¿verdad? Pues, ¿y si os dijera que eso es solo la escena final de una película mucho más compleja? La ciencia nos está contando una historia fascinante que conecta el cerebro, el intestino y el sistema nervioso, y que nos revela que la migraña es mucho, mucho más de lo que parece. La idea que hemos manejado durante décadas, la visión clásica, es que la migraña es una especie de tormenta eléctrica que ocurre exclusivamente dentro de nuestra cabeza, un evento puramente neurológico. Pero, ¿y si vamos un paso más allá? ¿Y si esa tormenta no se origina realmente en el cerebro? ¿Y si es, en realidad, la manifestación final de un desequilibrio que afecta a todo nuestro cuerpo? Vamos a empezar por el principio, por la primera pista de este puzzle, que es la explicación que casi todo el mundo conoce. La neurología siempre nos ha dicho que la migraña es, fundamentalmente, un trastorno del cerebro. Este modelo se centra en un concepto que suena muy técnico, la hiperexcitabilidad cortical. Menuda palabreja. Pero en el fondo es algo bastante sencillo de entender. Significa que el cerebro de una persona con migraña es hipersensible. Reacciona de una forma un poco exagerada a estímulos normales, como la luz o el sonido. Y esa reacción activa el sistema trigémino vascular y libera sustancias como el famoso CGRP, que es una pieza clave en la generación del dolor. Para que lo entendamos todos, imaginemos que el cerebro es como un coche. Tiene su acelerador, el glutamato, que pone en marcha las neuronas, y su freno, el GABA, que las calma. Bueno, pues en ciertos perfiles neurológicos, que a veces llamamos neurodivergentes, este equilibrio es un poco más delicado. Y ojo, no es que vayan con el acelerador pisado a fondo todo el rato, ¿eh? Es más bien que el pedal del freno tiene menos recorrido para compensar. Y esto es absolutamente crucial. No estamos hablando de un cerebro que esté roto o defectuoso, para nada. Es un cerebro que funciona con lo que se llama alta ganancia. Pensad en un micrófono de estudio, de esos que son súper sensibles y captan hasta el más mínimo susurro. Tiene una capacidad de procesamiento increíble, pero a cambio, claro, se satura antes. Tiene menos margen para compensar el exceso de estímulos. Y aquí es donde este modelo, por sí solo, empieza a hacer aguas. A ver, si el cerebro está siempre en este estado de alta sensibilidad, ¿por qué las crisis de migraña son, episódicas? Porque solo aparecen de vez en cuando. ¿Qué es lo que pulsa el botón rojo en un momento concreto y no en otro? Para responder a esto, nos falta una pista. Y para encontrar esa segunda pista, tenemos que hacer un viaje desde la cabeza hasta el intestino. Porque es allí donde nos vamos a encontrar con un protagonista que nadie se esperaba en esta historia, la histamina. Resulta que en nuestro intestino tenemos una enzima fundamental que se llama diamino oxidasa, o DAO para los amigos. Su trabajo es sencillo pero vital. Es como el personal de seguridad de una discoteca. Se encarga de degradar, de eliminar el exceso de histamina que nos llega con la comida o que produce nuestro propio cuerpo. Es nuestra principal barrera de contención. ¿Y qué pasa cuando ese personal de seguridad, la enzima DAO, no hace bien su trabajo o no da abasto? Pues que la histamina se acumula, se lía. Y la histamina no es una molécula cualquiera, es un agente súper potente que provoca inflamación, activa células del sistema inmune y, lo más importante para nuestra historia, va y sensibiliza directamente al nervio trigémino. Además, inclina la balanza del cerebro todavía más hacia la excitación. ¿Vemos cómo empezamos a conectar los puntos? Es verdad que algunas personas tienen variantes genéticas que hacen que su enzima DAO sea un poco menos eficiente, pero ojo, eso es solo una predisposición. Como se suele decir, la genética carga la pistola, pero son el estado de nuestro intestino y de nuestro sistema nervioso los que aprietan el gatillo. Vale, hasta ahora tenemos dos sospechosos principales, el cerebro hipersensible por un lado y el intestino con la histamina por otro. Podría parecer que son dos teorías que compiten entre sí, pero ¿y si no compiten? ¿Y si hay una pieza que las une a las dos? Un director de orquesta que coordina todo este tinglado. Pues esa pieza existe. Y es el sistema nervioso autónomo. Pensemos en él como el sistema operativo de nuestro cuerpo, el software que se ejecuta en segundo plano sin que nos demos cuenta. Regula cosas automáticas como la digestión, el ritmo cardíaco y, atención, nuestra respuesta al estrés. Es literalmente el puente de comunicación que conecta el cerebro con el intestino. Y aquí volvemos a ese cerebro de alta ganancia del que hablábamos. En muchas personas con este tipo de perfil, su sistema nervioso autónomo tiende a quedarse atascado en el modo de lucha o huida. Es como si la alarma de incendios del cuerpo estuviera sonando constantemente a un volumen bajo. Y claro, ese estado de alerta perpetuo tiene un impacto físico directo en todo el cuerpo, pero muy especialmente en el intestino. Y ahora llega el momento de la verdad. Vamos a ver cómo estas tres pistas, el cerebro sensible, el intestino y la histamina y el sistema nervioso en alerta, encajan perfectamente para formar una sola imagen, una sola historia coherente.
Es una reacción en cadena, un efecto dominó en toda regla. Seguidme. Primero, el sistema nervioso hiperalerta bombardea al cuerpo con señales de estrés. Segundo, este estrés crónico afecta al intestino, haciendo que su barrera protectora se vuelva más permeable. Tercero, en ese intestino dañado, la enzima DAO ya no puede trabajar bien y pierde eficacia. Cuarto, la histamina, que ya no tiene quien la controle, se acumula sin parar. Y quinto, el golpe final. Esta marea de histamina llega a un cerebro que, recordemos, ya era de por sí hipersensible y lo empuja más allá de su límite. El resultado, ¡pum!, se dispara la migraña. Y esto es clave, porque nos ayuda a entender muchas cosas. La migraña es solo la punta del iceberg. El exceso de histamina, lo que llamamos histaminosis, es una condición sistémica que puede dar la cara de 1000 maneras, con problemas digestivos, en la piel, con mareos, palpitaciones. La migraña es simplemente lo que ocurre cuando esta sobrecarga general impacta en un cerebro que está predispuesto a ello. Todo este viaje nos obliga a replantearnos por completo qué es una migraña y, sobre todo, qué es lo que la está provocando de verdad. Y aquí llegamos a una distinción que lo cambia todo. Tenemos que dejar de hablar de desencadenantes y empezar a hablar de amplificadores. El estrés, esa copa de vino o dormir mal, esas cosas no causan la migraña. Lo que hacen es amplificar una vulnerabilidad que ya existe. Son la gota que colma el vaso de un sistema que ya estaba al límite. Por eso, la estrategia no puede ser solo evitar las gotas, sino trabajar para bajar el nivel del agua en el vaso. Así que, en resumen, la historia de la migraña no trata solo de un cerebro sensible. Tampoco es simplemente un problema de una enzima que no funciona bien en el intestino. Es una condición del sistema. Una condición donde el estado de nuestro sistema nervioso regula o desregula la conexión entre el intestino y el cerebro. Y es eso lo que determina si el sistema entero se mantiene en equilibrio o se descompensa. Y todo esto nos deja con una pregunta final, que yo creo que es la más importante. Si la migraña no es un problema aislado en una parte del cuerpo, sino la manifestación de un desequilibrio de todo el sistema, ¿por dónde deberíamos empezar a buscar las soluciones?